Ya, chicos. Entonces, vamos a ver esta parte de lo que es brazo y codo. ¿Ok? Como toda región, vamos a saber que hay límites, ¿verdad? Hay límites para cada región. Entonces, ¿cuál vendría a ser el límite de lo que es lo que es la región del brazo? Proximalmente va a ser un límite el borde inferior de lo que es el pectoral mayor, ¿verdad? Borde inferior del pectoral mayor. Y también va a ser lo que es el borde lateral del dorsal ancho, ¿ya? Borde lateral del dorsal ancho. Y distalmente va a estar a 1 pulgada de lo que es la flexura del codo o el pliegue del codo, ¿ya? 1 pulgada por arriba. Esperen un momento, chicos. Ya, ahora sí. Ya, entonces como les decía, el límite proximal vendría a ser lo que es el borde inferior del músculo pectoral y también el borde lateral de lo que es el dorsal ancho. Y distalmente estaría a 1 pulgada por encima de lo que es la flexura del codo. ¿Ya? Entonces toda esta región abarca lo que es lo que es la región del brazo. ¿Ok? Vamos a ver toda esta región de acá. Entonces, el brazo va a tener una región anterior y una región posterior. ¿Ok? Región anterior y posterior. Nosotros vamos a ver ahorita lo que es región anterior. Vamos a ver que esta región, como tiene las capas que ustedes ya han estudiado en el tercer tema, primero está la piel, ¿verdad? A este nivel la piel lo que es fina y elástica. En el caso del tejido celular subcutáneo vamos a encontrar todo lo que son vasos y nervios superficiales, ¿ya? Vasos y nervios superficiales. ¿A qué venas tenemos acá? Tenemos a 2, ¿verdad? Una es la vena cefálica, ¿verdad? Esta de acá. Recuerden que la vena cefálica es una vena que tiene trayecto lateral, ¿ya? Es la que encuentran lateral. Este es un brazo derecho, entonces esta es la parte lateral y esta vendría a ser la parte medial. Acuérdense que todo lo medial es lo que se acerca a la línea media del cuerpo. Entonces, lo que se aleja, lateral. Lo que se acerca, medial. Y la vena cefálica tiene un trayecto lateral. Ya está en la parte lateral de la región anterior del brazo. Y esta vena cefálica vemos que tiene un trayecto superficial, ¿no? Está superficialmente y vemos que va a entrar a un lugar, ¿verdad? Acá. ¿Qué vendría a ser eso? Acá está el deltoides y acá está el pectoral. Entonces, este es el canal o surco delto pectoral, ¿verdad? Canal o surco delto pectoral, por el cual va a pasar la vena cefálica y luego va a desembocar en lo que es la vena axilar. ¿Con quién va a pasar la vena cefálica? ¿Quién acompaña por ese surco delto pectoral a la vena cefálica? La arteria deltoidea, ¿verdad? La arteria deltoidea o rama deltoidea. Ellos dos pasan por ese canal o surco delto pectoral, ¿ya? A este nivel. ¿Qué más? Tenemos la otra vena, que es importante, que es esta vena basílica. La vena basílica, chicos, tiene un trayecto medial, ¿ya? Va a pasar por la parte medial de la región del brazo. Y vamos a ver que inicialmente es superficial, ¿verdad? Acá la podemos observar, es superficial, pero vemos cómo se va a ir profundizando. Ya en la mitad proximal, ¿no? Se está haciendo profunda, ¿no? Ya en esta parte de acá como que desaparece. Y también va a desembocar en lo que es la axila. ¿Con quién se va a acompañar la vena basílica en este trayecto? Con un nervio, ¿ya? ¿Con qué nervio sería? La vena basílica se acompaña con
Ahora sí. Ya. ¿Se acompaña con quién? Con el nervio braquial cutáneo medial. ¿Ya? Braquial cutáneo medial. ¿Ya? Se acompaña con esto, la vena basílica, con este nervio de acá. Entonces, si les pregunta, la vena basílica en su trayecto del brazo, ¿con qué estructura se acompaña? Con el nervio braquial cutáneo medial. ¿Ok? Y ustedes ya saben ya que en el canal o surco delto pectoral, su contenido, ¿cuál vendría a ser? Vena cefálica más la arteria deltoidea. ¿Ya? La arteria deltoidea. Entonces, esos son datos extras que una parte ya sabíamos y otra parte que ya están adquiriendo ahorita nueva información. Pero ¿qué venas son las que están en el tejido celular subcutáneo o qué venas son las superficiales de la región anterior del brazo? La vena cefálica y la vena basílica. No se olviden, vena cefálica tiene recorrido o trayecto lateral. Vena basílica está por el lado medial. Si es posible, en sus casas, con un plumón o un lapicero, con su mismo bracito, practiquen, ¿no? Por acá pasa mi vena cefálica, por acá pasa mi vena basílica. Así no se olvidan, chicos. ¿Ya? Y junto con el nervio y con la arteria, ¿ok? Luego tenemos acá lo que es la inervación, ¿ya? Inervación sensitiva. A ver, esperen, chicos. Ah, chicos, perdón, estaba haciendo muy en mi caso. A ver, ahora sí. Seguimos con esto de acá. ¿Ok? ¿Qué es la inervación? Inervación sensitiva. Van a haber bueno, en esta imagen 5 nervios, pero en la región del brazo, 3 nervios que tienen que saber. ¿Ok? A ver, empezamos acá. Hablando de brazos solamente, ¿qué nervios tienen que acordarse que están en este nivel? Tenemos a este de acá que vendría a ser un accesorio, ¿ya? ¿Un accesorio de quién? Del braquial cutáneo medial, del nervio braquial cutáneo medial. Este nervio de acá solamente se va a quedar en el brazo, ¿ya? O sea, solamente va a tener inervación en la parte medial del brazo y se queda ahí, no pasa al antebrazo. ¿Por qué digo esto? Porque luego vamos a ver nervios que sí continúan por el antebrazo. ¿Ya? Entonces acuérdense, este accesorio braquial cutáneo medial solamente va a dar inervación a la parte medial del brazo y se queda ahí, en el brazo. ¿Ya? Ya está. Seguimos con este que es el braquial cutáneo medial, ¿verdad? El braquial cutáneo medial, que va a ser este de acá. Ahora, ese braquial cutáneo medial va a inervar lo que es la parte medial y la parte ventromedial del brazo, ¿ya? Y vamos a ver que se continúa por la flexura del codo y al pasar esta flexura del codo va a cambiar de nombre, ¿ya? En el brazo se llama braquial cutáneo medial, pero una vez que pasa la flexura del codo, va a cambiar su nombre a antebraquial cutáneo medial, que vendría a ser este de acá. ¿Ya? Antebraquial cutáneo medial. Esa es la diferencia. En el brazo se llama braquial cutáneo medial. Pasa la flexura del codo y cambia de nombre a antebraquial cutáneo medial. ¿Vale? Seguimos. Tenemos otro nervio sensitivo en el brazo, que son las ramas sensitivas del radial, ¿verdad? Que lo que hace es inervar sensitivamente lo que es la región posterior y la parte lateral del brazo. ¿Ya? Ahora, ya para ir como que adelantando, hay un nervio acá que estamos viendo que es el antebraquial cutáneo lateral. Ahora, ¿qué sucede con este nervio de aquí? El antebraquial cutáneo lateral se llama así en el antebrazo, pero vemos de dónde está viniendo este nervio de acá.
Vemos que acá es superficial, ¿verdad? Acá la podemos ver, pero vemos que en la parte del brazo no se ve. Vemos que se está metiendo, ¿verdad? Por unos músculos. Bueno, este antebraquial cutáneo lateral proviene del nervio músculo cutáneo, ¿ya? Del nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo es un nervio profundo, ¿ya? Un nervio profundo, un nervio que va a dar inervación motora. No se observa acá. Como es profundo, está por debajo de estos músculos. Una vez que pasa la flexura del codo, se va a hacer superficial y cambia de nombre a antebraquial cutáneo lateral. Entonces, ¿quién es este nervio de acá que es profundo? El nervio músculo cutáneo, ¿ya? Que tiene inervación motora. Ya es un dato para que ya lo van a ver en antebrazo. Bueno, esto es ya para que completen ustedes. ¿Cuáles son los nervios que tienen que acordarse? Esta es la parte lateral, esta es la parte medial, ¿verdad? Tenemos acá a quién? Al braquial cutáneo medial, ¿verdad? Nervio braquial cutáneo medial. Si este es el braquial cutáneo medial, el que sale acá y se queda en el brazo, ¿quién es? El nervio accesorio, ¿verdad? ¿De quién? De este, pues, ¿no? Del braquial cutáneo medial. Y esta de acá, estas son las ramas sensitivas del nervio radial. ¿Ya? Ramas sensitivas del nervio radial. Para familiarizarnos ya con antebrazo. Una vez que este nervio braquial cutáneo medial pasa a la flexura del codo, cambia. Acuérdense, si acá es brazo, acá es antebrazo. Entonces acá sería nervio antebraquial cutáneo medial. Y este de acá, que vemos que proviene de este nervio de acá, que es profundo, que no se ve, que es el nervio músculo cutáneo. Cuando pasa la flexura del codo se hace superficial y vendría a ser el antebraquial cutáneo lateral. ¿Ya? Pero en brazo, ¿quién tienes que saber? Este, este y este. ¿Ok? Esos son los nervios sensitivos del brazo. Digamos entonces. No, eso ya es lo que explicamos. Solamente que ya ustedes saben más o menos a qué parte inervan sensitivamente. Entonces vamos con los músculos. Músculos. Acá en los músculos tenemos que se van a dividir en dos planos. ¿Ya? En dos planos. ¿A qué se refiere esto? Que ustedes cuando vayan a ver el cadáver en el anfiteatro, me parece que ya van a ver prácticas. Ustedes cuando ya puedan verlo, ustedes a primera vista lo que van a ver es el músculo deltoides y el músculo bíceps braquial. Pero si nosotros retiramos esos dos músculos, vamos a ver el segundo plano, que es el músculo coracobraquial y el músculo braquial anterior. ¿Sí? Entonces, en el primer plano, el músculo deltoides, pues, ¿no? Nosotros ya lo vimos, ya lo estudiamos. Entonces, eso ya no vamos a repetir. Pero para recordar, el músculo deltoides, ¿por quién está inervado? Por el nervio axilar. No se olviden, por el nervio axilar o también denominado nervio circunflejo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos en el primer plano? El músculo bíceps braquial. Este músculo bíceps braquial sí es inervado por lo que es el nervio músculo cutáneo. Les dije que este nervio tenía inervación motora, ¿verdad? Inervado por este nervio músculo cutáneo. En el segundo plano tenemos al músculo coracobraquial y el músculo braquial anterior, que también es inervado por el nervio músculo cutáneo. Entonces, eso está fácil. En el brazo, en la región anterior, al músculo deltoides lo inerva el nervio axilar. Y a los demás músculos, al bíceps braquial, al coracobraquial y al braquial anterior, a los braquiales, lo inerva el nervio músculo cutáneo. Acuérdense que estoy hablando de la región anterior.
¿ya? Región anterior. Entonces empezamos con el primer músculo, ¿no? Deltoides, ya vimos, entonces vamos a ver lo que es bíceps braquial. El bíceps braquial, ¿se acuerdan, chicos, que en el primer tema vimos que este bíceps tenía dos porciones, ¿verdad? Dos porciones, una porción corta y una porción larga, ¿verdad? Vamos a ver que la porción corta va a la parte medial, ¿ya? Está más medial, si se dan cuenta. Y la porción larga está más a la parte lateral, ¿verdad? Entonces, acá lo único que tenemos que aprendernos, aunque no tanto aprendernos, porque es recordar, ¿verdad? Porque esto ya lo habíamos visto. Entonces, este músculo bíceps braquial, porción corta, su inserción proximal, ¿quién vendría a ser? Aquí, ¿verdad? El vértice de la apófisis coracoides, ¿verdad? De la escápula. Vemos que se inserta ahí y va a llegar distalmente, ¿a dónde? A lo que es la tuberosidad bicipital del radio, junto con la otra porción del bíceps. Entonces, esta es la porción corta, donde se inserta vértice de la apófisis coracoides, no se olviden, ¿ya? De la escápula. ¿Y qué sucede con la porción larga? La porción larga se insertaba ¿dónde? También en la escápula, pero en la tuberosidad supraglenoidea, ¿ya? Tuberosidad supraglenoidea. Y vamos a ver que su tendón va a pasar por lo que es la corredera bicipital. Fíjense, mira cómo de la tuberosidad supraglenoidea pasa por la corredera bicipital su tendón. Y finalmente todo el músculo llega al tendón y se une con la otra porción, a la tuberosidad bicipital del radio. ¿Ya? Entonces nada más tienen que recordar la inserción de cada porción del bíceps, porque finalmente ambos se van a insertar en el mismo lugar, lo que es en la tuberosidad bicipital del radio. ¿Qué más? ¿Qué es esto de acá? De acá. Vemos que se está saliendo de ese músculo. ¿Qué es esto? Ya, chicos. Eso de acá es es un lacerto fibroso, ¿no? También le conocen como aponeurosis. Ahora, eso de ahí es por así decirlo, una fascia, como una extensión que tiene eh, ese músculo. ¿Para qué? Para darle un reforzamiento. Es decir, para, por así decirlo, mejorar la función de este músculo que es el de hacer flexión. ¿Ya? Entonces, para eso ayuda ese lacerto fibroso, que finalmente lo que hace es insertarse en la fascia antebraquial. ¿Ya? Se inserta en la fascia antebraquial y lo que hace es ayudar a que el músculo haga flexión. ¿Ya? Para eso sirve ese lacerto fibroso. Sigamos con... Bueno, acá ya están viendo cómo pasa por la corredera bicipital, el tendón, ¿no? El tendón del bíceps porción larga. Sigamos. En el segundo plano, ya estamos en segundo plano, chicos, tenemos a lo que es el músculo coracobraquial, ¿verdad? Al músculo coracobraquial, vemos que este músculo coracobraquial es fácil, ¿por qué? Porque va a tener la misma inserción, ¿ya? Tiene la misma inserción que el músculo bíceps braquial porción corta, es decir, en la apófisis coracoides, en su vértice. Y distalmente se va a insertar en lo que es la cara ventromedial del húmero, ¿verdad? En la rugosidad coracobraquial o impresión coracobraquial, ¿ya? En la cara ventromedial del húmero, en el tercio medio. ¿Cómo lo reconocen a este músculo? Este músculo tiene la particularidad de que va a ser atravesado por un nervio, que es el nervio que están viendo acá. ¿Cuál vendría a ser este? El nervio músculo cutáneo. ¿Ya? Se ve clarito cuando lo atraviesa en el cadáver. El nervio músculo cutáneo. ¿Ya?
Entonces, de acá, lo único que tienen que saber es que el músculo coracobraquial se encarga de hacer lo que es la aducción del brazo, ¿ya? Aducción. ¿Qué quiere decir aducción? Se acerca a la línea media del cuerpo, es decir, al brazo lo acerca a la línea media del cuerpo. ¿Ya? Esta es la línea media del cuerpo. Y ya. De nuevo, para repetir, apófisis coracoides, donde se inserta, vértice de la apófisis coracoides, y distalmente llega a un tercio medio de la cara ventromedial del húmero, ¿ya? El músculo coracobraquial. Seguimos. Músculo braquial anterior, que vendría a ser el último músculo de la anterior. Vemos que es este de acá, ¿no? Este de acá. Este músculo braquial anterior, ¿dónde se inserta aproximadamente? Vemos que se va a insertar en ambas caras anteriores del húmero, ¿verdad? Tanto en la cara ventromedial como en la cara ventrolateral. Y distalmente va a llegar ¿a dónde? A la tuberosidad cubital, ¿verdad? Tuberosidad cubital, que está ubicada en la apófisis coracoides. Ya, acuérdense que acá también hay una apófisis coracoides, pero es del cúbito, ¿ya? Cúbito. Va a llegar al cúbito, a la tuberosidad cubital. ¿Cuál es la función de este musculito? El de flexión. Ya chicos, flexión del antebrazo. Y bueno, ustedes ya saben que tanto el braquial anterior, el coracobraquial y también el bíceps braquial, ¿por quién va a ser inervado? Por el nervio músculo cutáneo. ¿Verdad? Por el nervio músculo cutáneo. Ya. Ahora vamos a ver lo que son vasos y nervios profundos, ¿ya? De la región anterior. ¿De acuerdo? De la región anterior. Entonces, acá vamos a ver lo que es la arteria braquial, el nervio mediano, el nervio musculocutáneo y el nervio cubital. Así que vamos a empezar con el primero, que es la arteria braquial. ¿Ya? Esa arteria braquial, chicos, es una continuación de otra arteria, ¿verdad? Habíamos dicho que, fíjense, una vez que la arteria axilar pasara lo que es el borde inferior del pectoral mayor, cambia de nombre, ¿ya? Cambia de nombre. Y lo que al inicio era arteria axilar, una vez que pasa el borde inferior del pectoral mayor, cambia de nombre y ahora en toda la sección del brazo se va a llamar arteria braquial. Arteria braquial. ¿Ok? Entonces, esa arteria braquial, o también denominada arteria humeral, les pueden tomar de las dos formas, arteria braquial o arteria humeral. Vamos a ver que tiene todo un trayecto, ¿verdad? Y va a tener relaciones, es decir, van a haber estructuras que están por delante de ella, por detrás de ella, lateral o medial. Entonces, por delante de ella, de esta arteria braquial, ¿a quién encontramos? Al músculo coracobraquial. ¿Ya? También encontramos al músculo bíceps braquial. Por detrás vamos a encontrar lo que es el vasto medial del tríceps braquial y también al braquial anterior. Recuerden que no se ven porque están en un plano más profundo. Vamos a ver que lateralmente también está lo que es el músculo coracobraquial, lateral a la arteria. Vamos a ver que también está lateral este canal que está formado entre este bíceps y este braquial anterior que está más profundo. En ese canal, ahí se toma lo que es el pulso braquial, ¿ya? En ese canal, pulso braquial. Y por dentro está lo que es la fascia braquial, ¿no? Que no se puede observar. Medialmente todo está lo que es la fascia braquial. Okay. Ahora, junto con esta arteria braquial va a estar lo que es el nervio mediano, que es la otra estructura de la que tenemos que hablar, que está en la región anterior del brazo.
el nervio mediano. Y a ustedes les van a preguntar las relaciones del nervio mediano con respecto a la arteria braquial o también las relaciones de la arteria braquial con respecto al nervio mediano. Las pueden preguntar de las dos formas. Si les preguntan relaciones del nervio mediano con respecto a la arteria, ustedes tienen que tomar de eje a la arteria, ¿ya? De eje a la arteria. Y van a decir cómo se encuentra el nervio respecto a esa arteria. Entonces, a esa arteria nosotros la vamos a dividir en tres, ¿ya? En tres. En su tercio proximal, tercio medio y tercio distal. ¿Ok? Entonces, en el tercio proximal, ¿verdad? En el tercio proximal. Vamos a hacerlo así. Pongan que esto está acá, ¿ya? Entonces, en el tercio proximal, ¿cómo se encuentra el nervio respecto a la arteria? Teniendo en cuenta que esto es un brazo derecho y esta es la parte lateral y esta es la parte medial. El nervio está lateral a la arteria, ¿verdad? Está lateral a la arteria en el tercio proximal. En el tercio medio vemos que el nervio está pasando por adelante, ¿verdad? ¿Adelante de quién? De la arteria braquial. Y en el tercio distal vamos a ver que el nervio lo que hace es cruzar y ahorita lo que está haciendo es estar del lado medial, ¿no? El nervio está medial a la arteria braquial. Entonces, ¿cómo se van a acordar? LAM. Esto en el caso de que estén preguntándote de relaciones del nervio mediano con respecto a la arteria braquial. Pero ¿qué sucede si te preguntan relaciones de la arteria braquial con respecto al nervio mediano? ¿Ya? En este caso, ¿a quién tienes que tomar de eje? Al nervio. ¿Y de quién te están preguntando? Relaciones de esta arteria braquial. Entonces, usamos la misma imagen. Ya usamos la misma imagen. Solamente que tomamos de eje al nervio. ¿Ya? Entonces, en el tercio proximal, la arteria está. ¿Cómo se encuentra la arteria? Medial a este nervio. ¿Ya? Medial a este nervio, teniendo en cuenta que estamos tomando el ejemplo del brazo derecho, acuérdense. Entonces, la arteria está medial al nervio. En el tercio medio, la arteria está por atrás del nervio mediano, ¿ya? Y en el tercio distal, la arteria está lateral, ¿verdad? Lateral al nervio, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la mnemotecnia si te preguntan al revés? Si te preguntan relaciones de la arteria con respecto al nervio mediano, mal, ¿ya? Mal. Pero no se olviden, acá, en este caso, es atrás. En este caso es adelante. Pero hagan su dibujito. Ya hagan un dibujito, dibujen la arteria y su nervio, ¿no? Y pregúntense, relaciones del nervio con la arteria braquial. Esperen un toque. Ya. Entonces ya. Así tienen que hacerlo, chicos, ¿ya? ¿Está bien o quieren que lo vuelva a repetir? ¿Sí entendieron? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Agua? Sí, todo bien. Ok, ya. Entonces, así les van a preguntar más o menos de relaciones de nervio mediano con la arteria braquial. Capaz una que otra pregunta les hacen de esto. ¿Ok? Entonces, seguimos a nivel del codo lo que son relaciones de esta arteria braquial. Vamos a ver que esta arteria braquial medialmente, ¿a quién va a tener? Al músculo pronador redondo.
Lateralmente va a tener a lo que es al músculo bíceps braquial. Y por delante va a tener a este lacerto fibroso, que vamos a ver que llega a la fascia antebraquial, ¿no? Para hacer el reforzamiento, para que haga flexión. ¿Ya? Esas son relaciones a nivel del codo. Ahora sí, la arteria braquial, chicos, va a tener 5 colaterales. ¿Ya? 5 ramas colaterales, no se olviden. 5. Empezamos con la primera, que es la arteria braquial profunda, ¿verdad? Vamos a ver que esta arteria braquial profunda va a dirigirse hacia la parte posterior del húmero, ¿verdad? ¿Con quién se dirige? Con este nervio radial. Entonces, ustedes se van a acordar, como se dirige a la parte posterior del húmero, ¿por qué canal va a pasar? Por el canal de torsión, ¿verdad? Acuérdense, canal de torsión, ¿qué contenía? Una arteria braquial profunda, 2 venas satélites de esa arteria braquial profunda y el nervio radial, ¿ya? Nervio radial. Entonces pasa por ese canal de torsión y también va a pasar por lo que es un triángulo. ¿Se acuerdan? El triángulo húmero tricipital, o también denominado Avelino Gutiérrez, ¿no? Entonces, luego van a ver que esta arteria braquial profunda, al llegar al nivel del epicóndilo, ¿no? Al llegar al nivel del epicóndilo se va a dividir en 2 ramas. Una rama anterior y una rama posterior, ¿ya? Luego vamos a ver que a este nivel, a nivel de la flexura del codo, se van a formar círculos arteriales, que son 2, ¿ya? Y en estos tiene que ver lo que es la rama anterior y la rama posterior de la arteria braquial profunda, ¿ya? Pero luego lo vamos a ver. Pero hasta ahorita les digo que quiero que tengan claro, es que una rama colateral de la arteria braquial es la braquial profunda. Esta braquial profunda pasa por detrás del húmero, ¿junto con quién? Con el nervio radial, para irse al canal de torsión, y también es contenido de quién? Del triángulo húmero tricipital, ¿verdad? Y a nivel ya del epicóndilo va a dividirse en 2 ramas, que es la rama anterior y la rama posterior. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso de ahí. Luego tenemos 2 ramas más, que es la colateral medial proximal y la colateral medial distal, ¿verdad? Tenemos esta colateral medial proximal, que va a estar acompañada de un nervio, que es el nervio cubital, ¿ya? Se acompaña del nervio cubital. Y vamos a ver también que está lo que es la colateral medial distal. Y esta colateral medial distal tiene una rama a nivel por encima del epitrócleo, ¿no? Da una rama anterior y posterior, ¿ya? Rama anterior y posterior, que también va a pertenecer a lo que es el círculo, ¿no? Arterial, ¿ya? Que está a nivel del codo, que luego lo vamos a ver. ¿Qué otra arteria hay? Las arterias musculares, que va a dar irrigación a los músculos que se encuentran en esa zona, y también la nutricia del húmero, ¿ya? Al final, ¿son cuántas arterias? 5. 5 colaterales tiene la braquial. ¿Ya? Seguimos con otra estructura que ya habíamos mencionado, el nervio mediano, ¿verdad? El nervio mediano, no vimos la parte de plexo, pero me parece que ustedes ya lo han visto en Teo, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo se origina el nervio mediano, ¿verdad? De 2 raíces, ¿no? De la raíz lateral del mediano junto con la raíz medial del mediano. En el caso de la raíz lateral del mediano, ¿de qué cordón salía? Del cordón ventrolateral, ¿no? Y en el caso de la raíz medial del mediano, ¿de qué cordón salía? Del cordón ventromedial, ¿verdad? Del cordón ventromedial. Acuérdense, nada más por dato, que estas 2 raíces le hacían pinza a una arteria. ¿Ya? Le hacían pinza a una arteria. ¿Qué arteria era esa? La arteria axilar.
¿no? La arteria axilar, le hacían pinza. Entonces, estas dos raíces me formaban ¿qué nervio? Mi nervio mediano, que es este de aquí. Este nervio mediano va a tener lo que es una inervación a 3,5. ¿Qué quiere decir 3,5? Que va a dar inervación a 3 de 2,5. Entonces, fíjense. El nervio mediano, en el caso de la inervación palmar, se va a encargar de dar inervación pulgar, índice, al dedo del medio y a la mitad de anular. ¿Ya? Por eso dice que da inervación 3,5. ¿Vale? El mediano. Entonces acá estamos viendo el mediano también. Lo que les dije de las raíces que le hacen pinza a la arteria axilar, ¿no? Vamos al mediano, que pasa por todo el brazo. Entonces, seguimos. ¿Qué otro nervio? El nervio musculocutáneo, ¿verdad? Que también es un nervio que ya habíamos visto. Ahora, este nervio musculocutáneo también es una rama de un cordón, ¿verdad? Fíjense, de este cordón de acá, que vendría a ser el cordón ventrolateral. Es el cordón ventrolateral, ¿no? Cordón ventrolateral. De ahí sale el nervio musculocutáneo. Vamos a ver que perfora al músculo coracobraquial. Es profundo, ¿no? Es profundo a nivel de la zona del brazo. Y una vez que pasa lo que es la flexura del codo, se va a hacer superficial, pero cambia de nombre, ¿verdad? Cambia de nombre a nervio antebraquial cutáneo lateral. Acá ya se llama nervio antebraquial cutáneo lateral. ¿Ya? Este va a dar lo que es en el caso de este nervio, el antebraquial cutáneo lateral, la inervación sensitiva en la parte lateral del antebrazo, y bueno, el nervio musculocutáneo, ustedes ya saben que da inervación motora, ¿no? Inervación motora a los músculos que se encuentran en la región del brazo, ¿no? Al bíceps braquial, al braquial anterior y al coracobraquial. ¿No? Ese vendría a ser el nervio musculocutáneo. Es profundo en la parte del brazo y una vez que pasa la flexura del codo, se va a hacer superficial, ¿no? Y cambia de nombre ante braquial cutáneo lateral. Otro nervio cubital, ¿verdad? El nervio cubital también es una rama terminal de lo que es el plexo braquial. ¿Rama de quién? Del cordón ventromedial, ¿verdad? Del cordón ventromedial. Ahora, este nervio cubital, vamos a ver que va a tener su trayecto hacia la parte medial del brazo, va a pasar por lo que es un canal, que ese canal se llama canal epitrócleo olecraniano, ¿ya? Y ya va a pasar por la parte de la región también medial del antebrazo y va a llegar a nivel de la muñeca lo que es el canal de Guyon. Este nervio cubital en la mano ya tiene inervación de 1,5. Es decir, va a inervar lo que es este meñique y la mitad del anular, ¿ya? En la región palmar. ¿Se acuerdan del mediano? El mediano se encarga entonces de la otra parte, de los 3 dedos y medio. ¿Ya? No se olviden. Ahora sí, vamos con región posterior. Región posterior del brazo. Entonces vamos a ver que acá la piel va a ser un poco más gruesa que la región anterior. Y vamos a ver que en el tejido celular subcutáneo, los nervios que vamos a encontrar acá es el nervio axilar y el nervio radial. ¿Ya? Nervio axilar y nervio radial. Con el plano muscular. En el caso del plano muscular, acá vamos a tener solamente a lo que es el tríceps, ¿ya? Al tríceps braquial. Como su mismo nombre lo dice, el tríceps braquial está compuesto de 3 fascículos,
¿verdad? Un vasto medial, una porción larga y un vasto lateral. Vamos a ver que esta de acá es la porción larga, ¿verdad? La porción larga donde se insertaba. En la tuberosidad subglenoidea, no en la escápula, tuberosidad subglenoidea. ¿Y dónde van a terminar? Va a terminar en lo que es la base del olecrano, ¿no? En el cúbito, base del olecrano en el cúbito. Luego tenemos otra, que me parece que acá está seccionado, pero bueno, es esta de acá, que vendría a ser el músculo tríceps braquial, pero vamos a ver que, si ustedes se acuerdan, el vasto medial y el vasto lateral tenían relación con lo que era el canal de torsión, ¿verdad? Uno estaba por dentro del canal de torsión, ¿verdad? Y otro estaba lateral o por fuera del canal de torsión, ¿no? En este caso, este es el lateral, que está por fuera del canal de torsión, y este es el vasto medial, que está por dentro del canal de torsión. ¿Ya? Y esos vastos, medial, vasto lateral y la porción larga del tríceps, finalmente lo que hacen es unirse en un solo tendón hacia la base del olecrano, ¿ya? Que está en el cúbito. ¿De qué se van a encargar de hacer el tríceps? Flexión dorsal, ¿ya? Flexión dorsal, que quiere decir que es extensión, ¿ya? Flexión dorsal, mejor apréndase por la palabra extensión. Se encarga de hacer la extensión. ¿Quién lo va a inervar? Como es un músculo extensor, el nervio radial, ¿ya? No se olviden también de eso. Nervio radial, como es un extensor, nervio radial. ¿Ya? También acá encontramos a lo que es la arteria braquial profunda. ¿Lo encontramos dónde? En el canal de torsión, junto con lo que es el nervio radial, ¿verdad? ¿Qué más? Acá. Ya, vamos con lo que es codo. A ver, la región del codo también igual, pues, ¿no? Va a tener lo que son sus límites. Un límite que está por encima, 1 pulgada por encima de lo que es la flexura del codo, y distalmente es 1 pulgada por debajo de la flexura del codo, ¿verdad? Ahora, acuérdense que esta es la parte medial, pues, ¿no? Y por este lado está la epitróclea. Y por este lado está el epicóndilo. Cóndilo, epitrócleo. Ya. ¿Qué venas vamos a encontrar acá? ¿O qué vasos superficiales encontramos acá? Vamos a encontrar una M venosa del codo, que capaz les pregunte, ¿no? Primero, ¿a quién tenemos? A una vena radial superficial, que es esta de acá. A esta de acá, ¿verdad? Ustedes ven que la vena radial, ¿ya? Vena radial tiene un trayecto lateral, ¿verdad? Está hacia la parte lateral. Luego vamos a ver que hacia la parte medial está lo que es la vena cubital superficial. Vena cubital superficial, hacia la parte medial. Y vemos que también al medio está la vena mediana. Esta vena mediana, vamos a ver que nos da, ¿no? Se divide en dos y nos da una vena mediana lateral y una vena mediana medial. Una vez con esto, con esta información de que tienes vena mediana lateral y tienes también vena radial superficial, vamos a ver cómo ambos se juntan y forman, ¿a quién? A la vena cefálica, ¿ya? Vena cefálica. Luego tenemos acá lo que es la vena mediana medial junto con la vena cubital superficial y van a formarme aquí en la vena basílica, ¿ya? Vena basílica. Entonces, acuérdate, ¿ya? En tu propio brazo empiezas a poner tus venitas. Tienes vena radial superficial hacia la parte
lateral, vena cubital superficial hacia la parte medial, hacia la parte del medio, a tu vena mediana. Esta vena mediana te da una vena mediana lateral y una vena mediana medial. ¿Quién forma tu vena cefálica? La vena radial superficial junto con la vena mediana lateral. ¿Quién forma tu vena basílica? La vena mediana medial junto con tu vena cubital superficial. ¿Qué nervios tenemos acá? Al nervio braquial cutáneo medial, ¿no? Acá lo que sucede es el cambio del nombre. Teníamos al nervio braquial cutáneo medial, pasa lo que es la flexura del codo y cambia de nombre a nervio antebraquial cutáneo medial, ¿no? Nervio antebraquial cutáneo medial. Luego, teníamos en la parte del brazo que estaba el nervio músculo cutáneo. En el brazo no se ve porque es un nervio profundo, pero pasa la flexura del codo, se hace superficial y cambia de nombre a nervio antebraquial cutáneo lateral. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el relieve, ¿no? En el plano muscular, en este caso hay un relieve músculo epicondilio y también hay un relieve medio, que es el epitroclear. ¿Qué hay acá? Acá más o menos van a llegar los tendones de los músculos, ¿no? Que se encuentran a nivel del epicóndilo y los músculos que se encuentran a nivel de la epitrocle. Para recordar, acá estaba tu húmero, ¿no? Y este es tu borde lateral, pues, ¿no? En el borde lateral estaban dos musculitos más, que era el músculo supinador largo y el músculo primer radial externo, ¿no? Esos son los dos músculos que están por arriba de lo que es el epicóndilo. Y en el epicóndilo se van a insertar 6 músculos, tu tendón, que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que es el segundo radial externo, el supinador corto, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el cubital posterior y el anconio. ¿Ya? En el caso del relieve músculo epitroclear, ese relieve, este relieve de acá, vamos a ver que va a estar dado por los 5 músculos, el pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, el flexor común superficial de los dedos y el cubital anterior, ¿no? Y el relieve medio, pues, ¿no? Que está en la parte media del codo. Esto de acá también posiblemente les tome, tanto en su final como en pasito, lo que es la fosa cubital, ¿no? Esta fosa cubital, es más, o sea, se le van a preguntar, esas clases de anatomía, chicos, guárdenlas, o sea, las clases que les dicta el doctor Guamán, guárdenlas porque lo van a volver a ver, tal vez no en los siguientes 2 ciclos, pero sí cuando lleguen ya a clínica, van a volver a ver anato, de nuevo, anato. Ya, siempre lo van a estar recordando. Entonces, este es un tema que les pueden preguntar, ¿no? Fosa cubital. Esta fosa cubital va a tener límites. En el caso del límite proximal, es una línea imaginaria que va a pasar por el epicóndilo y la epitrocle. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? Epicóndilo, epitrocle. Medialmente va a estar dado por este pronador, ¿no? Por este musculito, que es el pronador redondo. Lateralmente va a estar dado por lo que es el supinador largo, o también llamado braquirradial. Vamos a ver que en el vértice va a ser dado por la confluencia o la unión del braquirradial con el pronador, ¿no? Vemos que acá forma un vértice, cuando se cruzan estos dos. Y en el límite profundo, o sea, por detrás, está el músculo braquial anterior. Ahora, esta fosa cubital va a estar dividida por un tendón, ¿ya? Está dividida por el tendón del bíceps. Y lo que hace es dividir a esta fosa cubital en 2 canales. Uno es el canal o pliegue bicipital lateral, que es este, lateral, y el otro es el canal o pliegue bicipital medial, ¿ya? Este de acá. Entonces, por los canales van a pasar estructuras,
¿no? Contenido, o sea, cada canal va a tener su contenido. En el caso del canal o pliegue bicipital lateral, ¿cuál va a ser su contenido? El nervio radial. En este caso, nosotros vamos a ver que a este nivel, el nervio radial lo que hace es dividirse en dos, ¿ya? Una rama va a ser la rama sensitiva, que ustedes se dan cuenta que va a seguir inervando hacia la parte superficial. Pero vamos a ver otra que es profunda, una rama profunda, ¿ya? Esa rama se denomina también nervio interóseo posterior, ¿ya? Nervio interóseo posterior. Esa es profunda. Cuando yo digo profunda es porque va a dar inervación motora, ¿ya? Inervación motora. Cuando es superficial es porque hay inervación sensitiva. Y luego tenemos esta de acá que es la anastomosis de la braquial profunda, su rama anterior, con la recurrente de la radial anterior, ¿ya? Recurrente de la radial anterior. Hay una anastomosis a ese nivel. Luego tenemos el contenido del canal bicipital medial, que vendría a ser la arteria braquial, ¿no? La arteria braquial que ahí vamos a ver que daba lo que es la rama lateral y la rama medial, ¿verdad? Una rama lateral que vendría a ser la arteria radial y una rama medial que vendría a ser la arteria cubital. Ahí se bifurca la arteria braquial en dos. Y luego tenemos a lo que es el nervio mediano, ¿no? Ese nervio mediano pasa por ahí también. ¿Qué más? Ahora sí. Terminando, vemos el círculo arterial del codo, ¿no? Acá hay dos círculos nada más que ustedes tienen que acordarse. Hay un círculo arterial anastomosis periepicondilio y hay un círculo arterial anastomótico periepitroclear. Pero para saber ese círculo tienen que saber de dónde salen las arterias, ¿no? ¿De qué arterias estamos hablando? Entonces vamos a tratar de ser lo más claro posible porque son varias arterias. A ver, para guiarnos, tenemos a nuestra arteria principal, que es la arteria braquial, ¿verdad? La arteria braquial. Nosotros ya sabíamos las ramas de la braquial. Una era la braquial profunda, ¿verdad? Esta braquial profunda. Vemos que esta braquial profunda ya a nivel por encima de lo que es el epicóndilo se iba a dividir en dos. Una rama anterior y una rama posterior. Era esta, pues, ¿no? Rama anterior, rama posterior. Ahora, fíjense, en el caso de la arteria braquial, les dije que a nivel del codo se iba a dividir en lo que es una arteria radial y una arteria cubital, ¿verdad? Ahorita no vamos a ver todas las ramas de la radial y todas las ramas de la cubital. Solamente vamos a ver las que nos importan para este círculo arterial del codo. Entonces, una de ellas es que la arteria radial va a dar una arteria recurrente radial posterior y una arteria, la de acá, una arteria recurrente radial anterior, ¿ya? Esta y esta, ¿ya? Recurrente radial anterior y recurrente radial posterior, la radial, ¿ok? Esa recurrente radial anterior, ¿con quién se va a anastomosar? ¿Con quién se va a unir? Con la rama anterior de la arteria braquial profunda, acá. Y esta recurrente radial posterior, ¿con quién se va a unir? Con la rama posterior de la arteria braquial profunda, ¿ok? Y juntos van a formar a ese nivel el círculo arterial anastomótico periepicondilio, ¿ya? Círculo arterial anastomótico periepicondilio. Esas arterias de ahí, y ustedes ya saben de dónde provienen. Ahora, sigamos con la braquial. Vamos con
otro color. Entonces, esta braquial también me daba lo que era una colateral, que era la colateral medial distal, ¿verdad? Esta de acá, colateral medial distal. Esta colateral medial distal me da dos ramas. Una rama anterior y una rama posterior. Rama anterior, rama posterior. ¿Ya? Hasta ahí, todo claro. Ahora vamos con la de abajo, que es esta de acá. ¿Ven esta cubital, que es la terminal de la braquial? Ya, bueno, esta cubital me va a dar un tronco de las recurrentes cubitales. Aquí, es chiquitito. Y ese tronco de las recurrentes cubitales me va a dar una recurrente cubital anterior, que es esta, y una recurrente cubital posterior, que es esta. Entonces, esta arteria recurrente cubital anterior y esta arteria recurrente cubital posterior va a ser la que me va a formar mi círculo arterial anastomótico periepitoclear. ¿Por qué? ¿Con quién se va a unir? En el caso de la recurrente cubital anterior, se va a unir con la rama anterior de la arteria colateral medial distal. Y en el caso de la recurrente cubital posterior, se va a unir con la rama posterior de la colateral medial distal. Y este de acá me va a formar mi círculo, ¿no? Círculo arterial anastomótico periepitoclear. ¿Ya? ¿El de acá cuál era? Círculo arterial anastomótico pero epicondyle. ¿Ya? Periepicondyle. Entonces, esos son los dos círculos que ustedes tienen que tener en cuenta, que están a nivel del codo. ¿Ya? Círculos arteriales que están a nivel del codo. ¿Ya? Ya están viendo un poco de las ramas de la radial y de la cubital, que es el tema de antebrazo. Pero eso era todo lo que quería rescatar con la imagen. ¿Ya? Esos dos círculos. ¿Ya? Y bueno, para repasar, o bueno, para recordar, acá hay una transversa retrolecraniana, ¿no? Está acá. Y también hay un tronco de las interosis, ¿no? Tronco de las interosis. Está acá. Ok, entonces ya. Vamos a terminar de grabar.